Bienvenidos una vez más a nuestro rincón en YouTube, donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo y las historias que nos roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en los titulares y en la conversación de muchos de ustedes, una frase que, pronunciada por una figura tan mediática como Can Yaman, tiene el poder de generar un torbellino de emociones y preguntas. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en el verdadero significado detrás de palabras tan sencillas pero a la vez tan profundas como «todo es diferente contigo»? Hoy vamos a desgranar esta afirmación, a explorar los posibles contextos y a sentir la energía que un comentario así puede desatar. Prepárense porque este viaje va a ser fascinante. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. La frase en cuestión, «todo es diferente contigo», pronunciada por Can Yaman, ha sido objeto de mucha especulación, especialmente en relación con Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkenci. Y es que, seamos honestos, la química entre estos dos actores en pantalla era sencillamente eléctrica. Se sentía real, palpable. Y cuando esa chispa traspasa la pantalla y llega a los fanáticos, las expectativas, los rumores y los deseos se desatan como pólvora. Imaginen la escena: un actor de la talla de Can Yaman, conocido por su carisma y su intensa presencia, confesando que con una persona específica, todo cambia. ¿Qué significa eso realmente? Se refiere a una conexión especial, a una dinámica única que no experimenta con nadie más. Podemos pensar en múltiples escenarios. Por un lado, está la interpretación más obvia y romántica. Si Can dijo esto refiriéndose a Demet, podría ser una confesión de sentimientos profundos, de una atracción que va más allá de la actuación. Tal vez sintió una conexión tan poderosa con ella que cada escena, cada interacción, se volvía más intensa, más significativa. Es como si ella tuviera la llave para desbloquear una faceta de él que antes no conocía, o que no había experimentado con esa magnitud. Cuando decimos que algo es diferente con alguien, solemos referirnos a una experiencia que rompe con la rutina, que nos saca de nuestra zona de confort de una manera positiva, que nos hace sentir más vivos, más presentes. En el contexto de una relación romántica, esto se traduce en mariposas en el estómago, en la sensación de haber encontrado a esa persona especial con la que todo fluye, con la que las conversaciones son infinitas y los silencios cómodos. Pero, ¿qué si no es puramente romántico? La palabra diferente también puede aplicarse a la dinámica profesional. Can Yaman es un actor que se entrega por completo a sus personajes y a sus compañeros de escena. Si él sintió que trabajar con Demet era distinto, podría referirse a una sinergia creativa excepcional. Quizás ella lo inspiraba de una manera particular, elevando su actuación, desafiándolo a explorar nuevas emociones, o a dar un extra que de otra forma no hubiera encontrado. En el mundo de la actuación, la química entre protagonistas es fundamental para el éxito de una serie. Y cuando esa química existe, se percibe en cada mirada, en cada gesto, en cada diálogo. Tal vez Can se refería a que Demet tenía una forma de interactuar, de responder, de complementar su energía en el set, que hacía que el proceso de creación fuera más fluido, más gratificante y, sí, diferente. Es como si juntos crearan una magia única que permitía que sus personajes, y por ende la historia, cobraran una vida impresionante. Pensemos también en la perspectiva del espectador. Cuando decimos que una pareja en pantalla tiene química, estamos diciendo implícitamente que algo es diferente con ellos. Su conexión es tan fuerte que nos atrapa, nos hace creer en su historia de amor, nos hace invertir emocionalmente en su relación. Y si el actor principal, Can Yaman, siente lo mismo, es una confirmación de esa percepción colectiva. Él, con su talento y su sensibilidad, está reconociendo esa chispa especial que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo. Esa frase «todo es diferente contigo» se convierte entonces en un eco de lo que muchos ya sentían al verlos juntos. Es la validación de esa magia que trascendió la pantalla y se instaló en el corazón de la audiencia. Ahora, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las palabras de las celebridades a menudo se analizan al microscopio. Cada declaración, cada gesto puede ser interpretado de mil maneras. Y si bien es tentador dejarse llevar por la especulación romántica, también debemos considerar la posibilidad de que se refiera a una amistad profunda, a un respeto mutuo, a una conexión intelectual o a un
A admiración genuina. A veces las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. Y esa diferencia que Kanyaman percibe podría ser una suma de muchos factores. Quizás Demet le aportaba una calma que él necesitaba, o una energía que lo impulsaba. Tal vez compartían un sentido del humor particular o una forma de ver la vida que los hacía congeniar de una manera única. La forma en que un artista se expresa sobre su trabajo y sus colegas dice mucho de él. Si Kanyaman usó esa frase, seguramente fue porque realmente sentía esa diferencia. Y es ese sentimiento, esa autenticidad, lo que resuena con la gente. Nos gusta ver a las personas ser genuinas, expresando sus emociones y sus percepciones de manera honesta. Y en el caso de Kan y Demet, esa honestidad, esa conexión, fue lo que los catapultó a ser una de las parejas más queridas de la televisión turca y a tener un fandom global tan apasionado. Piensen en la influencia que tiene una frase así. Para los fans, puede ser la confirmación de sus esperanzas y sueños. Para los medios, una noticia jugosa para alimentar portadas y rumores. Pero para los propios actores, podría ser un reconocimiento sincero de una experiencia vital y profesional significativa. Es la belleza del lenguaje, como una simple oración puede abrir tantas puertas a la interpretación y a la emoción. ¿Se imaginan a Kan en ese momento, reflexionando sobre su experiencia con Demet, y sintiendo que realmente algo era distinto? Esa sensación de novedad, de chispa, de algo que rompe con lo ordinario, es algo que todos buscamos en nuestras vidas, ya sea en el amor, en la amistad o en el trabajo. Y es precisamente esa búsqueda de lo diferente, de lo extraordinario, lo que nos mantiene tan enganchados a las historias de estas figuras públicas. Admiramos su talento, nos inspiramos en sus trayectorias, y nos emocionamos con sus relaciones. La frase de Kanyaman, en este sentido, es un regalo para los fans. Les da algo en que pensar, algo en que creer, y algo que les permite sentir esa conexión con sus ídolos. Es un recordatorio de que incluso en el brillo y el glamour de la fama, las conexiones humanas siguen siendo lo más importante. La manera en que las personalidades públicas navegan sus relaciones y sus carreras es siempre un tema de gran interés. Y cuando una figura tan prominente como Kanyaman hace una declaración tan personal y evocadora, inevitablemente genera un revuelo. La frase "todo es diferente contigo" es una frase que evoca un sentimiento de transformación, de un antes y un después. Y si ese "contigo" se refiere a Demet Özdemir, pues imaginen la cantidad de interpretaciones y deseos que eso despierta en el público que los vio brillar juntos. Podemos imaginar a Kan reflexionando, quizás en una entrevista, quizás en una conversación privada que se hizo pública, sobre la intensidad de la experiencia que vivió al trabajar con Demet. Tal vez se sentía más inspirado, más comprometido o simplemente más feliz en el set cuando estaba interactuando con ella. Esa sensación de diferencia puede manifestarse de muchas formas, desde una comprensión mutua casi telepática en escena, hasta una energía compartida que hacía que cada día de rodaje fuera menos un trabajo y más una aventura emocionante. Y es que en la actuación, como en la vida, hay personas con las que la conexión fluye de manera casi mágica. Personas que te desafían a ser mejor, que te inspiran a explorar nuevas facetas de ti mismo, y con las que simplemente te sientes en sintonía. Si Kanyaman experimentó eso con Demet, es algo que habla mucho de la química que compartían y del impacto que tuvieron en sus carreras y en la audiencia. Es como encontrar esa pieza que encaja a la perfección y que hace que todo el puzzle cobre un sentido nuevo y más vibrante. Además, el hecho de que esta frase haya resonado tanto sugiere que hay una expectativa, un deseo latente por parte de los fans de que esa conexión especial se tradujera en algo más allá de la pantalla. Es la naturaleza humana, la de buscar historias de amor, de conexiones profundas y significativas. Y cuando dos personas tan carismáticas y talentosas parecen tener esa chispa, es difícil no fantasear con la posibilidad de que esa magia sea real. En definitiva, la frase "todo es diferente contigo" dicha por Kanyaman, especialmente en el contexto de su relación profesional y mediática con Demet Özdemir, es una ventana a la complejidad de las relaciones humanas, a la magia de la química en pantalla, y a la forma en que nuestras percepciones y emociones pueden ser moldeadas por la conexión con otra persona. Es una frase que nos invita a reflexionar sobre lo que hace que ciertas interacciones sean especiales, sobre cómo alguien puede impactar nuestra vida de una manera tan profunda que todo parece cobrar un matiz diferente. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta intrigante frase. Hemos explorado sus posibles significados, desde la conexión profesional hasta la más profunda de las conexiones humanas.
Lo que queda claro es que las palabras de Can Yaman sobre The Method de Mir han tocado una fibra sensible, despertando curiosidad, emoción y por supuesto, mucha conversación. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ha sido un placer desentrañar juntos estos misterios del mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Can Yaman con esa frase? ¿A qué tipo de diferencia se refería? Déjenme sus pensamientos y teorías en la caja de comentarios, que siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Su apoyo es mi mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.